Ahora sí estamos grabando. Ya, ahora sí. Entonces, recordemos lo de la última clase. ¿Ya? Entonces, definimos que una transformación lineal, T de B a B, se dice que es diagonalizable si existe una base de vectores propios de la transformación T para el espacio vectorial B. ¿Ya? Entonces, si podemos encontrar una base de vectores en B, que sea, bueno, una base de B, que todos ellos sean vectores propios de la transformación lineal T, asociados a algún valor propio, en principio no necesariamente iguales, entonces se dice que la transformación es diagonalizable. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que vimos este ejemplo donde los valores propios nos dieron algo así como -1, de este 1 y de este 0? ¿Ya? Algo como eso fueron los valores propios de esta transformación, porque verificamos que estos eran efectivamente vectores propios, ya simplemente poniéndolo en la transformación, y era un múltiplo escalar del vector que estaba ahí, lo que resultaba de aplicar la transformación a cada uno de estos vectores. Bien. Entonces, una de las teoremas que dijimos que íbamos a ocupar, ya, en lo que va a ser en algunos ejemplos que vamos a ver más adelante, para esta clase voy a tratar de terminar lo que es la materia. Tenemos una transformación lineal, y ya, la matriz asociada a esa transformación lineal, obviamente del espacio, el mismo espacio, para ver lo que es el contexto de diagonalización. Y tenemos la matriz A que está asociada a la transformación T en alguna base del espacio vectorial V, donde la dimensión de V es n, entonces los valores propios, que son n contando repetición, ¿cierto? Y vectores propios de T, son los mismos que los valores y vectores propios de la matriz A, ¿ya? Entonces, se tiene la equivalencia de que si una de ellas es diagonalizable, entonces la otra también. Así que se puede comparar diagonalización simplemente revisando la matriz asociada. Entonces, en consecuencia, que si tiene una base de n vectores propios, ¿ya? O sea, de esos vectores que uno coloca como columna, resulta ser una base de vectores propios para Rn, entonces se dice que A es diagonalizable. También tuvimos una receta para ver lo que es la diagonalización. Entonces, lo primero que había que hacer era hallar la matriz asociada, ¿ya? La matriz asociada a una transformación lineal, a la cual vamos a ver si efectivamente es o no diagonalizable, en principio. Teniendo esa matriz asociada, digamos que es de orden n, a la transformación, vamos a hallar el polinomio característico, y en consecuencia, al tener el polinomio característico, y al hacer bien la factorización, vamos a tener los valores propios de esa matriz, ¿ya? Al tener los valores propios, vamos a hallar los espacios propios, en cada caso. Entonces, en base a esos espacios propios, vamos a tener unos vectores que generan esos espacios propios. Si es posible que con esos vectores generadores de cada espacio propio, ¿ya? De algún espacio propio pueden ser 2 o más, formamos una base para Rn, entonces tenemos inmediatamente que la transformación es diagonalizable. Entonces, lo que podríamos hacer ahora, ¿ya? No sé si... Sí, el 1, 2, 1, 2, 0, 2, menos 2 y menos 1, 2, 3 ya lo verificamos, ¿cierto? ¿Ya? Ya, voy a hacer esta parte, el ejercicio 1 después, tomando una base,
para que se entienda mejor estos pasos de acá. ¿Ya? Ahora voy a terminar con lo que es los teoremas, y luego vamos a pasar con el ejercicio 1 para aplicar esta receta de diagonalización, ¿ya? Con una transformación lineal. Y yo tenía un ejemplo de una transformación, pero ya no tengo. También ese ejemplo lo vamos a hacer después. Por ahora vamos a hacer el ejemplo 1 y terminar con la matriz que está acá. Bien. Si esta matriz está bien. Sí, esa matriz está bien. Ya, entonces el siguiente teorema dice que si tenemos V1 hasta V sub n, vectores propios distintos de 0, ya que corresponden a distintos valores propios, entonces ese conjunto de vectores propios es linealmente independiente. ¿Ya? O sea que si yo tomo vectores propios, supongamos que nos dieron 3 valores propios distintos, ¿ya? Entonces digo, tengo un vector propio del primer valor, un vector propio del segundo y un vector propio del tercero, ¿ya? Entonces ese conjunto de vectores es linealmente independiente. Entonces, en consecuencia, si para una matriz A determinamos n valores propios distintos, para una matriz A que sea de orden n, ya supongamos, démonos un valor fijo. Por ejemplo, si la matriz tiene orden 4, entonces los 4 valores, al calcular el polinomio característico, nos dieron 4 valores propios distintos, entonces de inmediato va a ser diagonalizable. ¿Por qué? Porque vamos a poder tomar 4 vectores para asociados a cada valor propio, ¿ya? Y el teorema anterior nos asegura que esos 4 vectores son linealmente independientes. Entonces, si la matriz es de orden 4 y tenemos 4 vectores linealmente independientes, estamos trabajando en R4. Y como R4 tiene dimensión 4, y tenemos 4 vectores que son linealmente independientes, entonces forman una base de inmediato. ¿Ya? Así que el teorema concluye que si tenemos todos sus valores propios distintos, ¿ya? No ocurre esa repetición que ocurrió en algún momento, entonces inmediatamente es diagonalizable. Bien, como dije recién, entonces lo que quiero hacer es tomar esta transformación, nos vamos a dar una base puede ser la base canónica o base cualquiera, ¿ya? Y vamos a verificar y vamos a hacer la receta que vimos recién. Entonces la transformación es t de x y z 5x menos 3y más 3z 4x más 3y menos 2z y menos 4x menos 3y más 2z. Eso. Bien, vamos a la pizarrita entonces. Pizarra. Ahí. Bien, entonces la transformación permítanme ordenar esto primero. Ahí. Bien, entonces la transformación va desde R3 a R3. Y lo que hace es tomar el vector X y Z y lo envía al vector menos 5X menos 5X menos 3Y más 3Z, 4X más 3Y menos 2Z y menos 4X menos 3Y más 2Z. Más 2Z. Alcanzó más o menos justo. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar dos bases, ¿ya? Por ejemplo, la base C1
que va a ser la base para el primer espacio de R3, lo vamos a tomar simplemente como los vectores 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. ¿Ya? Yo les aseguro que eso de ahí es base. Creo que lo han visto anteriormente, que hemos trabajado con esa base, así que no hay ningún problema. Bien, y la base C2 la vamos a tomar como la base canónica. O sea, el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es determinar la matriz asociada a la transformación de la base S1 a la base S2. Bien, entonces, ¿alguien recuerda cómo hacer esto? ¿Cómo se sacaba la matriz asociada a una transformación desde una base dada a la otra? Recordando que los órdenes son muy importantes. Es súper importante que las bases, primero, las bases son ordenadas. Tenemos que tomar los vectores tal cual están ordenados. Segundo, tiene un orden el hecho de esta notación que está acá. Y como recordamos, es la matriz asociada a la transformación T de la base S1 a S2. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir asociada de esa manera? Lo que hay que hacer primero es calcular las imágenes de S1. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, T de 1, 0, 0, ¿qué sería? ¿Por qué use eso? T de 1, 0, 0, ¿qué sería? Sería 1 en la coordenada X y 0 en las demás. Así que en la primera parte nos quedaría menos 5, 0, 0, acá 4, 0, 0, y aquí menos 4, 0, 0. ¿Ya? Así que nos quedaría menos 5, 4, menos 4. Bien. Y después de esto hay que escribirlo en combinación lineal de la base canónica. Bueno, sabemos que la base canónica corresponde a cada coordenada. Así que, por ejemplo, aquí lo podríamos escribir de inmediato, ya porque es la base canónica, lo podríamos escribir de inmediato como menos 5, el 1, 0, 0, más 4, el 0, 1, 0, y finalmente menos 4, 0, 0, 1. ¿Ya? Recordemos que si no es la base canónica, entonces hay que hacer el sistema primero. Por lo tanto, el vector coordenadas de la imagen de T de 1, 0, 0 en la base S2, ¿ya? La base S2 es del conjunto de llegada, que sería el vector coordenadas de esto, en la base dada que está ahí, en la base canónica, es simplemente el vector columna menos 5, porque el primer escalar, después el segundo escalar es 4, y el tercer escalar es menos 4. Ahí está, sería menos 5, 4, menos 4. Análogamente, se hace para cada una de estos vectores. Ya hicimos la transformación de este, lo escribimos en combinación lineal de esta base. Vamos a hacer la transformación de este. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería T de 1, 1, 0? El T de 1, 1, 0 sería reemplazar aquí 1 y aquí 0. Así que sería menos 5 menos 3 sería menos 8. La primera coordenada, menos 8. ¿Ya? En la segunda sería 1 acá, ¿cierto? Y aquí 0. Así que sería 4 más 3 sería 7. 7. Y finalmente, reemplazando acá, sería 1 acá y aquí 0. Por lo tanto, sería menos 4 menos 3 sería menos 7. Menos 7. ¿Ya? Y esto hay que escribirlo en combinación lineal de la base canónica. ¿Ya? Pero como siempre, la base canónica es un poquito más sencilla. Así que quedaría menos 8, el vector E1, más 7, el vector E2, menos 7, el vector, ¿qué significa esa cosa? El vector E3. Así que por lo tanto, el vector coordenada de T de 1, 1, 0 en la base C2, que sería lo mismo, ¿ya? 0, 1, 0. El segundo vector,
al cual le hacemos la transformación, ¿o no? ¿Eso pregunta, Claudio? ¿El segundo vector canónico? Sí, el segundo vector canónico sí, ¿ya? Pero la transformación se la hacemos al segundo de ese 1, que es 1, 1, 0. A ese le aplicamos el t. Sería el t de este en combinación lineal de esa. El t de este en combinación lineal de eso. El t de este en combinación lineal de eso. Así que el segundo vector es 1, 1, 0. Este es el t de 1, 1, 0. A ese le aplicamos la transformación y lo escribimos en combinación lineal de la base canónica. Yanira, los e significa que es un 1 en la primera coordenada y los demás puros 0. ¿Ya? Es la notación de base canónica. Acá un 1 en la segunda coordenada, un 1 en la segunda coordenada y los demás puros 0. ¿Ya? Un 1 en la tercera coordenada y los demás puros 0. Es la notación. Ya, ¿se entendió? ¿Se entendió, Claudio, o no? ¿De por qué es el otro? Janina me dice que sí entendió lo último. Gracias, Janina. Sí, también, Claudio. Muy bien. Ya. Entonces, es T de 1, 1, 0, en combinación lineal de los E, que sería esto. Bien. Bueno, como dije, es lo mismo que el vector coordenadas de menos 8, 7, menos 7, ¿cierto? ¿Ya? En la base S2. Eso sería el T de 1, 1, 0, sería el vector coordenadas de menos 8, 7, menos 7, que efectivamente lo que dio fueron menos 8, 7 y menos 7. ¿Ya? Son los escalares que da de la combinación lineal. En este caso, no hay que hacer el sistema, pero en los casos anteriores sí lo hicimos. ¿Ya? Así que si no son las bases canónicas, hay que hacer el sistema. Por lo menos para la combinación lineal del resultado de haber aplicado la transformación. Bien, el último vector sería el t de 1, 1, 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería eso? Sería reemplazar el 1 en las x, el 1 en las y y el 1 en las z, ¿cierto? Porque tenemos uno en cada componente. Aquí 1x, 1y y 1z. En la anterior era 1x, 1y y 0z, por eso no tomamos en cuenta eso. Ahora, ¿qué nos daría? Nos daría menos 5 por 1 sería menos 5, menos 3 por 1 sería menos 3, tenemos menos 8, y más 3 por 1 sería 3, así que sería menos 5, la primera coordenada. Menos 5. El siguiente sería aquí 4 por 1, 3 por 1 sería 4 más 3 sería 7, y menos 2 por 1 sería 5, ¿cierto? 5. Por último, sería menos 4 por 1, sería menos 4, menos 3 por 1 sería menos 3, así que tenemos menos 7, más 2 por 1 sería 2, así que menos 7 más 2 sería menos 5. Menos 5, ahí. Por lo tanto, esto se escribe como menos 5, el 1, 0, 0, ¿ya? Que este es L1, más 5 por 0, 1, 0, que sería L2, y menos 5 por 0, 0, 1, que sería E3. Como dije anteriormente, si la base no es la base canónica, entonces hay que escribir alfa por el primer vector, más beta por el segundo vector, más gamma por el segundo vector, y calcular esos escalares. En el caso de la base canónica es mucho más sencillo, los escalares son de inmediato. Bien, y por lo tanto, el vector coordenadas de t de 1, 1, 1 en la base S2, que es la base canónica, que sería el vector coordenadas de este, ¿cierto? Es menos 5, 5, menos 5. Y por lo tanto, la matriz asociada a la transformación en las bases S1, S2 sería el primer vector, menos 5, 4, menos 4, menos 5, 4, menos 4. Segundo vector, menos 8, 7, menos 7, menos 8, 7, menos 7. Y finalmente, menos 5, 5, menos 5. ¿Ya? Y tenemos la matriz asociada a la transformación en las bases S1 y S2. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Hay alguna consulta hasta acá?
me dice Gabriela. Muy bien. ¿Todo claro, dice Esteban? Claudio, ¿estamos bien? Ya, gracias. Vamos bien entonces. Eso sería la matriz asociada, ¿cierto? Sí, sí, Yanira. Esta es la matriz asociada en las bases que están acá, ¿ya? En las bases S1 y S2. En esas bases que están ahí. ¿Ya? Si les piden la matriz asociada en algunas bases, pueden darse la que ustedes quieran. Si quieren las dos bases canónicas, ningún problema. Pero si les piden la matriz asociada en unas bases dadas, por ejemplo, si yo le hubiese dicho calcule la matriz asociada en estas dos bases, entonces tienes que hacerlo así. ¿Ya? Así que es la matriz asociada en estas dos bases. No es nada, no se preocupen. Recuerden, pueden hacer las preguntas que quieran. Bien, tenemos la matriz asociada entonces. Ahora, el objetivo es ver si esta transformación es diagonalizable. ¿Ya? Ver si la transformación es diagonalizable. Entonces, lo que hicimos primero fue calcular la matriz asociada. ¿Ya? Entonces, como calculamos la matriz asociada, ahora es más sencillo ver la diagonalización acá, porque tenemos la receta de que hay que calcular los valores propios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el polinomio característico, que es con a menos lambda veces la identidad sub 3, ya que es de orden 3 la matriz, ¿cierto? Así que, ¿qué nos quedaría esto? Nos quedaría la matriz menos 5, menos 8, menos 5, menos lambda veces la identidad, así que es menos lambda en la diagonal. Por lo tanto, nos quedaría menos 5, menos lambda, ya se me olvidaron los otros números, menos 8, menos 5, eso es lambda, menos 8, no tan cerca, para que se note, menos 8, menos 5. Luego tenemos 4, 7 menos lambda, 5, 4, 7 menos lambda, 5, y finalmente menos 4, menos 7, menos 5 menos lambda. Menos 4, menos 7, es menos 5, ¿no? Sí, menos 5. Menos 5 menos lambda, ahí. Y eso hay que calcularle el determinante. Bien, entonces la primera parte es menos 5 menos lambda, 7 menos lambda, menos 5 menos lambda. ¿Ya? Segundo, sería más menos 8 por 5 sería menos 40, ¿cierto? Por menos 4 sería más 160, ¿no? Si no me equivoco. Sería 8 por 5, 40, y 4 por 4, 16, 160. Ya, debería estar bien. El que sigue es menos 5 por 4 sería menos 20, y por por menos 7 sería menos 140, o sea, más 140, perdón. Ahí, más 140. Sería 5 por 4 son 20, y 20 por 7 serían 7 por 2, 14, 140. Ya, 140. Luego vienen los signos negativos. Sería 4 por 5 sería 20, positivo, porque es menos 5 por menos 4, por 7 menos lambda. 7 menos lambda. El que sigue sería 5 por 7, 35. Sería más 35, ¿cierto? Multiplicado por menos 5 menos lambda. ¿Ya? ¿Estaría bien? ¿Sería esa? Sí, está bien. Luego, 8 por 4 serían 32. Sería más 32. Menos 5 menos lambda. Ahí. Ya, creo que hasta ahí estamos bien con el determinante. Que sería esa multiplicación que está ahí. Eso sería más 160. Eso que sería menos 140. ¿Cierto? Eso que sería 20, 7 menos lambda. Así que es menos 20. Muy bien. Esto que está acá sería menos 35, pero con el menos del signo sería más 35 por menos 5 menos lambda. Y finalmente, 42 menos, con el menos de la fórmula sería más, menos 5 menos lambda. Ya, hasta ahí estamos. Bien, entonces,
podríamos, por ejemplo, ya, estos dos son suma, o sea, sería cuadrado de binomio. Así que lo podríamos escribir como lambda cuadrado más 10 lambda más 25, ¿cierto? ¿Ya? Porque sería el menos 5 al cuadrado, sería 5 por 2 sería 10 y lambda cuadrado, ¿sí? Todo bien. Como los dos son signos menos, entonces sería positivo todo. Ya. Entonces va a quedar la multiplicación, lo voy a expresar primero, lambda cuadrado más 10 lambda más 25, y eso multiplicado por 7 menos lambda. Luego tendríamos, no voy a sumar estos dos porque al parecer se van a ir con los otros. Así que, porque acá nos va a quedar de inmediato menos 140, ¿cierto? Menos 140, más 20 lambda, más 20 lambda, más 2 lambda lambda, más 20 lambda, ¿ya? En la parte de acá son términos semejantes esos dos, ¿cierto? Así que podemos dejarlo como 67, 35, sí. Nos quedaría más 67 menos 5 menos lambda. ¿Ya? Sumamos estos dos términos semejantes. Bien. Luego tenemos esta multiplicación que nos va a dar. Perdón, el primero es simplemente 7 lambda cuadrado, ¿cierto? Luego tenemos 70 lambda, más 70 lambda. Luego 7 por 5 serían 35, 7 por 2, 14, serían 175, si no me equivoco. ¿Eh? 7 por 5, 45, 3, 7 por 2, 14, 17. Perfecto. Luego, con menos lambda, sería menos lambda cubo, menos 10 lambda cuadrado, menos 25 lambda. ¿Ya? Luego, más 160, y este con este se va. Ahí. Luego, más 20 lambda, y esto de acá, ¿qué sería? Sería menos 5 por 7, 35, 35, 3, 5 por 6, 30, 335. Ahí. ¿Ya? Y finalmente, menos 67 lambda. Ahí. Qué pena que no me haya quedado espacio. Pero ahí vamos viendo para atrás. Bien, entonces, 175 más 160 serían 335. Sería lo mismo que esto. Así que 175 con 160 se va con 335. Negativo. ¿Ya? Eso es lo mismo. Luego, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría menos lambda cubo, para la siguiente parte. Menos lambda cubo. ¿Ya? Acá tenemos el lambda cuadrado, y no hay más lambda cuadrado, ¿cierto? Así que sería, si es que no me equivoco, no hay más lambda cuadrado. Entonces sería 7 lambda cuadrado menos 10 lambda cuadrado, sería menos 3 lambda cuadrado. Menos 3 lambda cuadrado. ¿Ya? Menos 3 lambda cuadrado. Luego tenemos lambda acá, lambda acá, lambda acá y lambda acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos unir estos dos lambda, nos va a quedar menos 5, este es 20, ¿no? Sí, es 20 lambda, es ese de ahí, ¿cierto? Así que sería menos 5 lambda, y si unimos este lambda con este de acá, sería más 3 lambda, ¿cierto? Más 3 lambda. Así que por lo tanto sería menos 2 lambda. Menos 2 lambda.
ahí, ¿cierto? Si me equivoco, o me equivoco, a ver. Debería estar bien. No sé si me habré equivocado en alguna multiplicación. O está todo bien. O sea, por lo menos los números se fueron, y eso era así, ¿ya? Era así porque la factorización era bastante inmediata al final de este ejercicio. Luego, lambda cuadrado tenemos eh, menos 3 lambda cuadrado, ya perfecto. Los lambda normal serían 70. Ah, me falta el 70. No, 70 y 67 serían 3 positivos. Está bien. Luego, el 25 con el más 20 serían 5 positivos. Está bien eso. Hasta ahí deberíamos estar bien. Y por lo tanto, esto nos quedaría en menos 2 lambda. Menos 2 lambda más 3 lambda. Ah, pero este es 3. Ah, sí, está bien. 3 lambda menos 5 lambda sería menos 2 lambda. Menos 2 lambda. Y el lambda cuadrado sería menos 3 lambda cuadrado. Ya. Hay algo que no me calza mucho. Lambda cuadrado más 3 lambda más 2. Ahí. Sí, ahí estaría. Ah, ya, sí. Está bien, está bien, está bien. Ya, disculpe. Estaba verificando bien porque si no, si me equivoco con algo, queda en barra. Así que supongo que está todo bien. Bien, entonces tenemos que todos son múltiplos de lambda, así que factorizo por menos lambda para que quede positivo, ¿cierto? Y esto de acá se puede factorizar otra vez, que sería eh, dos números que sumados me den más 3 y multiplicados me den 2. Así que sería lambda más 2 y lambda más 1, ¿cierto? Porque aquí 2 por 1 me daría 2 y 2 más 1 me daría 3. ¿Ya? Por lo tanto, los valores propios serían lambda igual 0, lambda igual menos 2 y lambda igual menos 1. ¿Ya? Y ahí estaría. Bien. Entonces, bueno, lo complicadito sería sumar y restar bien esto que está acá, ¿cierto? Calcular súper bien el determinante. Hay que tener mucho cuidado. Hay que empezar a verificar cada paso que estamos haciendo. Y por lo mismo también lo hice paso por paso, ¿cierto? Ya, creo que lo único que me salté fue haber multiplicado estas dos cosas, pero lo hice por cuadrado binomio. Me daría eso. Después había que multiplicar por 7 menos lambda y verificar efectivamente que todos los números estén bien. Aquí los hice a la mente los números, pero al parecer están bien. Creo que están bien porque dan lo mismo que en la clase anterior. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió bien? O sea, calculamos el polinomio característico, del polinomio característico calculamos los ceros. Entonces, ¿cuál sería los ceros? Factorizar este polinomio. ¿Ya? Factorizando este polinomio, uno dice esto igual a 0. Entonces, ¿qué sería igual a 0? Sería lambda igual a 0, sería lambda más 2 igual a 0, así que lambda igual menos 2, y lambda más 1 igual a 0, así que lambda igual menos 1. ¿Ya? Serían los tres casos. Bien, Claudio dice por su parte no. ¿Ya? ¿Los demás? ¿Se entendió bien? ¿Hay alguna consulta? ¿Sí se entendió? Dice Gabriela, muy bien. Ya, gracias a ambos. Bien, se entendió bien entonces. Ya, entonces, ahora tenemos lo siguiente. Nos dieron tres valores propios. De esos, podríamos calcular eh, los vectores propios asociados a cada valor propio. Y por lo tanto, podríamos calcular los espacios propios. Ahora, lo que sigue es, teniendo estos valores propios, ¿podemos determinar de inmediato si es o no diagonalizable?
¿Es posible determinar si esta transformación es o no diagonalizable? Vamos atrás. Tenemos en la materia esto que está aquí. Va. O sea, nos habíamos ido hacia atrás. ¿Ya? Entonces, yo les digo que en esta diapositiva está la respuesta. Se puede determinar de inmediato que la transformación, bueno, en principio, que la matriz, porque le calculamos los valores propios de la matriz, y en consecuencia, por el teorema que está anteriormente, por este que está acá, ¿cierto? Que si determinamos que la matriz es diagonalizable, es equivalente a decir que la transformación es diagonalizable. Así que, por lo tanto, ¿es posible hasta el momento determinar que la matriz es o no diagonalizable? ¿Sí me dice Gabriela? ¿Por qué? Porque es cuadrada con distintos valores propios. Muy bien, Gabriela. Ese es el detalle. Muy bien, Claudio. Exactamente. Los valores propios son todos distintos. ¿Ya? Bueno, en general una matriz cuadrada es la que se ve si es o no diagonalizable. ¿Ya? Es cuadrada. ¿Y de qué orden? De orden 3 en nuestro caso, ¿cierto? Es de orden 3. ¿Ya? Así que nosotros vamos a tomar el teorema que está aquí abajo. A es una matriz cuadrada de orden 3, ¿cierto? En la cual tiene tres distintos valores propios. En nuestro caso, era el 0, el -1 y el -2. Son todos distintos. 3. Entonces, de inmediato, A es diagonalizable. Entonces, nuestra matriz, que está acá, es de inmediato diagonalizable porque la matriz es de orden 3. La matriz que nos resultó es de orden 3, ¿cierto? Esta matriz es de orden 3 por 3. ¿Ya? Y al calcular el polinomio característico, nos dieron tres valores propios distintos, que sería el 0, el -2 y el -1. Por lo tanto, gracias a ese teorema que está ahí, teorema de la diapositiva anterior, es de inmediato diagonalizable. Esto implica de inmediato que T es diagonalizable. ¿Ya? Por el simple hecho de que los valores propios son todos distintos. Recordando que uno habla de distintos, en el sentido de que a veces aquí aparecían valores propios repetidos en la polinomio característico. Por ejemplo, en un caso nos dio, creo que lambda menos 1 y lambda menos 1, así que nos quedaba lambda menos 1 al cuadrado. Ah, ya. Eso quiere decir que no son todos distintos. Que nos apareció el menos 1, perdón, en ese caso el 1, dos veces. ¿Ya? Apareció dos veces, así que en ese caso no eran valores propios distintos. ¿Ya? Entonces, de inmediato es diagonalizable. Y podemos calcular sus vectores propios y en consecuencia sus espacios propios. ¿Ya? Bien, esa parte no la voy a calcular, se la voy a dejar a ustedes para avanzar con el último ejemplito. Así que es diagonalizable de inmediato. Ustedes pueden llegar hasta aquí y decir es diagonalizable. Si les piden los vectores propios, obviamente hay que seguir, ¿cierto? Hay que seguir y calcular los vectores propios y los espacios propios. ¿Ya? Bien, entonces esta matriz o esta transformación lineal es de inmediato diagonalizable. Entonces, tenemos que valores propios distintos eh, implica diagonalización de inmediato. ¿Ya? Pero el recíproco en general no es cierto. ¿Ya? No es cierto. Ese recíproco lo voy a explicar con el ejemplo que viene ahora, con este que está acá. No vamos a irnos a una transformación porque ya sabemos calcular
sabemos calcular la matriz asociada a la transformación, ¿cierto? Y además, a partir de eso sabemos calcular, o sea, sabemos determinar si una transformación es diagonalizable o no. Entonces, vamos a ir a determinar si efectivamente la matriz que la llame B, creo. Ya, voy a volver. La matriz B, que es la matriz 1, 2, 4, 2, 1 menos 4 y 0, 0, 3. ¿Ya? Vamos a determinar si esta matriz es o no diagonalizable. Bien, acá, bueno, no hicimos, no necesariamente, como dije recién, no necesariamente. No tenemos que determinar la matriz asociada a una transformación, la matriz ya está dada, así que tenemos la receta para calcular los valores propios de una matriz, simplemente yéndonos al cálculo del polinomio característico. Que en este caso, otra vez, la identidad de orden 3, así que hay que restar simplemente los valores en la diagonal lambda. Por lo tanto, nos va a quedar, bueno, estamos calculando determinante, así que voy a tomar el paréntesis así. Sería 1 menos lambda, ¿ya? 2, 4. Luego 2, 1 menos lambda, menos 4, y finalmente 0, 0, 3 menos lambda. Y vamos a calcular el determinante de esta matriz que está acá. Bien. Lo bueno es que en este caso el determinante es más sencillo que calcular por sarro, ¿cierto? Porque podemos calcular, hacer cofactores con la fila de abajo. ¿Ya? Hacer cofactores con la fila de abajo, ¿cierto? Así que tenemos 0 cofactor de esto, 0 cofactor de esto, y 3 menos lambda cofactor de eso. Así que basta simplemente con decir 3 menos lambda, multiplicado por el determinante de la matriz 1 menos lambda, 2, 2, 1 menos lambda. ¿Ya? Ahí. Bien, entonces, esto nos quedaría 3 menos lambda, factor de esto por esto, que sería 1 menos lambda cuadrado, menos 2 por 2, que sería menos 4. Ahí. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Como les dije recién, no fue necesario hacer sarros porque era de inmediato en la última fila hacer cofactores. Así que no había que estar multiplicando esto por esto, después eso por eso, después eso por eso, después eso por eso, eso por eso y eso por eso. ¿Ya? Así que estamos hasta ahí. Bien. Lo bueno es que ya tenemos un factor afuera, que sería el 3 menos lambda. Así que la factorización está casi inmediata por la cuadrática que está acá adentro, ¿cierto? Bueno, pero esta cuadrática también la podemos factorizar de inmediato, porque tenemos un término al cuadrado, y este lo podemos dejar como 2 al cuadrado. Así que tenemos una resta de cuadrados, por lo tanto tenemos una suma por su diferencia. Así que nos va a quedar 3 menos lambda, luego 1 menos lambda, ¿ya? Que es el primer factor que está al cuadrado, menos 2, luego 1 menos lambda, que es el primer factor al cuadrado, más 2, que es el segundo factor al cuadrado. ¿Ya? Así que finalmente tenemos 3 menos lambda. Acá tenemos 1 menos 2 sería menos 1, menos lambda, ¿cierto? Y acá tenemos 1 más 2 sería 3 menos lambda. ¿Ya? Por lo tanto, lo que tenemos es 3 menos lambda al cuadrado menos 1 menos lambda. ¿Ya? Así, igualando esto a 0, lo que tenemos es lambda igual a 3, y tenemos de la parte de acá, que sería lo mismo que 1 más lambda, ¿cierto? Así que sería lambda igual a menos 1. Tenemos esos dos valores. Bien. Ahora, pregunta. ¿Esta matriz se puede determinar si es o no diagonalizable de inmediato?
Claudio me dice sí, Gabriela me dice no es. No es determinable si es diagonalizable o no es diagonalizable. No es diagonalizable. Ahí está el primer error que cometemos cuando leemos el teorema anterior. ¿Por qué uno diría de inmediato que esto no es diagonalizable? ¿Qué es lo que pienso? ¿Ya? Porque tenemos dos valores propios que uno de ellos se repite dos veces, ¿cierto? El lambda igual a 3 se repite dos veces, tiene multiplicidad algebraica 2, ya lo vamos a dejar escrito eso en el documento, yo creo que después lo voy a adjuntar ahí en el documento. Multiplicidad algebraica quiere decir que cuántas veces se repite un valor propio. En este caso se repite dos veces el 3, ¿ya? Así que se dice que el 3 tiene multiplicidad algebraica 2. ¿Ya? Entonces uno de inmediato dice, no cumple con el teorema anterior, lo que dice que si tengo tres valores propios distintos, porque la matriz es de orden 3, entonces es diagonalizable. Pero es lo que repetí a lo último. El recíproco no siempre es correcto. Entonces, cuando uno tiene que los valores propios se repiten, o uno de los valores propios se repiten, uno no puede llegar y decir no es diagonalizable. ¿Ya? Uno no puede decir no es diagonalizable. Lo que ocurre acá es que no lo sabemos. No sabemos si es o no diagonalizable. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para determinar si es diagonalizable? Hay que irse de inmediato a calcular los vectores propios. Hay que irse de inmediato a calcular los vectores propios. Ya no podemos aplicar el teorema anterior. No podemos, porque el teorema anterior es solamente para un lado. Si tenemos distintos valores propios, entonces es diagonalizable. Pero no necesariamente es diagonalizable si tenemos n distintos valores propios. O sea, no, perdón. Si es diagonalizable, no es consecuencia que todos los valores propios sean distintos. ¿Cómo eso que el 3 se repite? El 3 se repite porque aquí tengo 3 menos lambda dos veces. ¿Ya? Está ahí y está acá. Eso quiere decir que el 3 se repite. ¿Ya? Aquí tenemos al cuadrado, 3 menos lambda al cuadrado. ¿Ya? Eso es cuando uno cuenta repeticiones. ¿Cuántas veces aparece el 3 menos lambda? Son dos veces. Así que a uno a eso le dice se repite. ¿Ya? Eso quiere decir que se repite. Digamos acá dos veces. ¿Ya? Entonces, claro, no tenemos tres valores propios distintos para una matriz de orden 3. Pero eso no podemos determinar inmediatamente si es o no diagonalizable. Entonces lo que debemos hacer es ver si podemos buscar una base de vectores propios. Si podemos hacer eso, entonces diagonalizable. Si no podemos, no lo es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo a la mala. Tomar, por ejemplo, lambda igual menos 1. ¿Ya? Y ese lambda igual menos 1, reemplazarlo en la matriz acá, en el lambda. ¿Ya? Hay que reemplazarlo en el lambda. Así que con lambda igual menos 1, ¿qué nos va a quedar? Aquí nos va a quedar 2, ¿cierto? Nos va a quedar 2, 2, 4, ¿ya? Acá nos va a quedar 2, aquí nos va a quedar 1 menos 1 sería 2 también. Así que, fui para atrás. Sería 2, 2, menos 4, ¿cierto? Si tuviéramos tres valores propios y el otro, por ejemplo, diera 4, ¿sería diagonalizable? Sí, exactamente. Si tiene tres valores propios distintos, por ejemplo, si no hubiese dado 1, 3, el otro 4 y el otro menos 1, entonces diagonalizable de inmediato, porque son todos distintos. En este caso, no se puede determinar si es diagonalizable o no, porque tenemos un valor repetido. Así que hay que ir de cabeza a calcular el espacio propio. Bueno, y lo último sería 0, 0, 3, menos, menos 1, así que sería 4 acá, ¿cierto? Bien, sería, ¿dónde estamos? Acá. Sería 0, 0, 4. ¿Ya? Si no se repitiera, diríamos al tiro que sí. Exactamente. Eso es. Si no se repitiera un valor propio, entonces diríamos inmediatamente que es diagonalizable.
Bien, obviamente que si no se repiten y les dan menos valores propios que el orden, entonces hay algo que hicimos mal. El polinomio característico tiene que ser del orden de la matriz. ¿Ya? O sea, acá tienen que aparecer 3 valores propios contando repetición. Tienen que aparecer 3. ¿Ya? En este caso aparecieron 2 repetidos, que es el 3. Bien, entonces a esto hay que multiplicarlo por x y z, ¿cierto? Y eso igualarlo al vector 0, 0, 0. ¿Ya? Recordando que esta es la manera de calcular. Bien, entonces ¿cómo se llama? Un sistema homogéneo, ¿cierto? Así que nos basamos simplemente en escalonar la matriz. Por lo tanto, sería escalonar el 2, 2, 4, 2, 2, menos 4 y 0, 0, 4. Entonces, la primera escalonada sería, por ejemplo, la fila 1, la multiplicamos por menos 1 y se la sumamos a la 2. Entonces, de esa manera nos quedaría 2, 2, 4. Y aquí nos quedaría 0. Ahí nos quedaría 0. Y acá nos quedaría menos 8, ¿cierto? Y acá 0, 0, 4. Bien. Por ejemplo, podríamos eliminar esto con eso, ¿cierto? ¿Ya? Así que esto nos quedaría de inmediato 0. Así que, por ejemplo, fila 3. Bueno, podemos intercambiarlas primero. Ya. Bueno, ya vamos a hacer primero el fila 3 multiplicado por 2 y se la sumamos a la 2. Y después intercambiamos fila 2 por 3. Entonces, de esa manera, al haber intercambiado fila 2 por la 3, el menos 8 va a pasar hacia abajo. Y al haberle sumado, multiplicado por 2 a este y sumado a esta, nos quedaría 0. Así que la última fila nos quedaría por 0. Y la segunda nos quedaría de esta manera, ahí. Y listo, quedaría escalonado. ¿Ya? Por último, estamos listos con las ecuaciones. Recuerden que esta es en la variable x, esta es en la variable y esta es en la variable z. Así que la última ecuación nos dice que 4z es igual a 0, lo que implica que z es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, por la parte de arriba, tenemos que 2x más 2y más 4z, pero z igual a 0, eso nos quedaría igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que x es igual a menos y. Así que los vectores propios serían de la forma menos y 0. Así que por lo tanto esto nos quedaría de esta manera. Menos 1, 1, 0. Y así el espacio propio asociado al valor propio menos 1 sería el generado por el vector menos 1, 1, 0. ¿Ya? Sería menos 1, 1, 0. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Antes de pasar al otro valor propio. Lo último me perdí. ¿En qué parte de Gabriela? Dígame. El espacio propio. Lo que pasa es que cuando hacemos esto que está acá, ¿ya? Reemplazamos lambda igual menos 1 en la matriz, ¿cierto? Bueno, lo que tenemos es reemplazar acá, ¿ya? Uno debería quizás reemplazar en el sistema así. B, digamos, B por el vector es igual a lambda veces el vector, ¿cierto? Ya, voy a resumir esa partecita, antes de que todo. Entonces uno reemplaza el valor propio que está ocupando. En este caso reemplazamos primero en menos 1, ¿ya? Pero sería lo mismo que reemplazarlo en esto, ¿cierto? B menos lambda es la identidad según el orden de la matriz, ¿ya? En este caso es 3, multiplicado por el vector B, eso nos da el vector 0 de orden n. Vector 0 de columna n. Entonces, por eso nosotros reemplazamos el lambda de inmediato en restar la diagonal. Un cálculo del espacio propio para que no sea diagonalizable, que no genere base. Exactamente. Que los vectores propios que generan a cada espacio propio, si juntamos todos los vectores propios, no da una base para R3, entonces no es diagonalizable. ¿Ya? Entonces en este caso solamente tenemos un vector. Hasta ahora llevamos solamente un vector. Bien, entonces
Al tener lambda igual menos 1, simplemente reemplazamos el menos 1 en esta matriz que está acá. ¿Ya? Ningún problema, claro. Simplemente reemplazamos el menos 1 acá. Y eso nos dio la matriz que está acá, ¿cierto? ¿Ya? Reemplazando el menos 1. Entonces, estamos como en esta parte de aquí. Reemplazamos el menos 1, así que sería menos 1 en la diagonal. ¿Ya? Sería menos menos 1. Menos menos 1, eso es. ¿Ya? Restar menos 1, así que sería menos menos 1, por eso nos dio 2, porque sumamos al final. ¿Ya? Luego, eso lo multiplicamos por x y z. ¿Para qué? Para calcular cuáles son estos vectores, de qué tipo son estos vectores. Entonces, como esto es un sistema homogéneo, sistema de ecuaciones homogéneo, basta simplemente con escalonar esta matriz. Escalonamos esta matriz, ¿cierto? Nos dio esto de acá, ¿ya? Y esta matriz, esta ecuación que está acá, dice que 4z es igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, z igual a 0, la primera parte. Luego, reemplazando el z acá arriba, ¿ya? Nos dio 0, así que nos quedaría la ecuación 2x más 2y igual a 0, por lo tanto, x igual a menos y. ¿Ya? Así que las relaciones del vector x y z es z igual a 0, y el x es igual a menos y, así que el x lo reemplazamos por menos y. ¿Hasta ahí estamos bien o no? ¿Quién me preguntó? ¿Gabriela fue? Gabriela me preguntó. ¿Sí? Sí, hasta ahí estamos bien. Súper. Ya, entonces nos fijamos que al hacer los reemplazos de z igual a 0, x igual a menos y, nos dio un vector de la forma menos y 0. ¿Ya? Y eso, le sacamos el y como múltiplo escalar, y nos dio este vector. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir que los vectores propios están generados por el vector menos 1, 1, 0, que es y veces menos 1, 1, 0. Por lo tanto, esto es una combinación lineal del vector menos 1, 1, 0. Como es una combinación lineal del menos 1, 1, 0, entonces el espacio propio, ¿qué quiere decir? Que son todos los vectores propios asociados a menos 1, bueno, acá escribí mal eso. Eso de ahí, debería ser menos 1. Entonces, el espacio propio asociado al valor propio menos 1, al lambda igual menos 1, es el generado por este vector. Simplemente porque es un múltiplo escalar de este vector. Si nos hubiese dado una combinación lineal de más vectores, entonces nos quedaría el generado por esos vectores. ¿Estamos? ¿Ahí se entendió mejor o no? Ya, muy bien. Ahora sí. Eso es bueno. Maravilloso. Muy bien, Gabriela, por preguntar. Bien, Gustavo, gracias por responder también. Y bueno que también le haya quedado claro. Ya, entonces, hasta aquí tenemos un vector propio, que es el que genera al espacio propio de lambda igual menos 1. Bien. Ahora vamos a ir con lambda igual a 3. Es reemplazar el 3 en la diagonal. ¿Ya? Así que acá nos va a quedar 1 menos 3, sería menos 2, ¿cierto? Así que sería, para lambda igual a 3, sería 1 menos 3, así que nos quedaría menos 2, 2, 4, la primera fila, ¿cierto? Acá reemplazamos el 3, ¿cierto? Así que nos quedaría menos 2, 2, 4. Acá reemplazamos 3, así que nos quedaría 1 menos 2 sería, o sea, 1 menos 3 sería menos 2, así que 2 menos 2 menos 4. 2 menos 2 menos 4. Y finalmente era 3 menos lambda, ¿cierto? Era 3 menos lambda, así que daría 0. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Bien, y ahora vamos a calcular el espacio propio, o los vectores propios que generan el espacio propio asociado a valor lambda igual a 3. Por lo tanto, hacemos el sistema x y z, ¿cierto? Que es un sistema homogéneo, igual a 0, 0, 0. Así que por lo tanto basta con simplemente escalonar la matriz de acá. Recuerden que cuando siempre digo basta escalonar la matriz que está acá es porque es un sistema homogéneo, porque la matriz ampliada tiene puros ceros en la última columna. Así que por eso la podemos omitir. ¿Ya? Menos 2, 2, 4, 2 menos 2 menos 4 y 0, 0, 0. Entonces podemos escalonar esa matriz. ¿Por qué este 0 me queda tan corrido siempre? Ahí, ahí. Ya, ahí está un poquito mejor. Bien, vamos a escalonar esto entonces. La última fila nada que hacer, ¿cierto? Ahora podemos eliminar este 2 simplemente sumando esto con esto. Así que la fila 1 la multiplico por 1, se la sumo a la 2. Y de esa manera nos va a quedar
¿qué cosa? Este sumado con esto nos daría 0, este sumado con esto nos daría 0, y este sumado con este nos daría 0. Maravilloso. Simplemente nos quedó la primera fila, ¿cierto? Ya, para que no se confundan, este es un 0. Nos daría solamente la primera fila. ¿Ya? Así que eso nos quedaría menos 2x, recordando que es la columna de las x, más 2y, con la columna de las y, más 4z igual a 0. ¿Ya? Y no hay ninguna otra relación. No se confundan con la anterior. En la anterior estábamos con lambda igual menos 1, nos dio z igual a 0, se queda en lo anterior. Ahora estamos en un caso nuevo que sería lambda igual a 3, así que por lo tanto aquí la z se mantiene, porque no hay ninguna otra relación que nos descarte z. Bien, entonces esto es equivalente a la ecuación menos x más 2, más y, más 2z igual a 0, ¿cierto? Así que podríamos dejarlo como x igual a y más 2z. Simplemente pasando el x sumando para allá, así que nos va a quedar x igual a y más 2z. Y ahí está. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Tenemos las relaciones? Sí. Muy bien, Claudio, gracias. Sí, sí, Gustavo, perfecto. Ya, entonces está todo bien. Ahí tenemos las relaciones que tiene este vector que está acá. Ahora vamos a ver el espacio propio. Ya lo he dejado más arrinconadito para tener espacio. No importa, vamos a subir un poquito el chat. Entonces, el vector x y z nos quedó de qué cosa, de qué forma. El x es igual a y más 2z. Y más 2z. El y se mantiene, ¿cierto? Y el z también. ¿Ya? Va a ser el ed. Va a ser el ed. A ver. Lo separamos y nos va a quedar y aquí, y acá 0. El que sigue nos va a quedar 2z acá, aquí 0 y aquí z, ¿cierto? Así que por lo tanto, esto nos va a quedar y veces el vector 1, 1, 0 más z veces el vector 2, 0, 1. 2, 0, 1. Por lo tanto, por acá voy a escribirlo, el espacio propio va a estar generado por el 1, 1, 0 y el 2, 0, 1. Ahora la pregunta es, ¿este conjunto que está acá adentro es LD? No, ¿cierto, Gustavo? ¿No es LD? No, Claudio, ¿cierto? Muy bien. No es LD porque no puedo encontrar un escalar de tal manera que... Oh, no voy a ocupar lambda porque lo estamos ocupando para los valores propios, ¿cierto? Ya, digamos... No sé por qué me complico tanto. Que ocupo los alfa para el sistema de ecuaciones. Ya, digamos omega, ya. Un escalar omega, de tal manera que esa multiplicación escalar me dé lo de acá, ¿cierto? Porque omega por 0 siempre va a ser 0 y nunca va a dar 1. Así que no existe esa multiplicación escalar. No puedo escribir este como combinación lineal del otro, así que por lo tanto esto es LI de inmediato. ¿Ya? El conjuntito que está aquí es LI. Bien, entonces eso quiere decir que tengo estos dos vectores para lambda igual a 3. ¿Ya? Estos dos vectores son LI y además tengo este vectorcito que está acá para lambda igual menos 1. Por el teorema anterior, si junto este vector con los de acá, ¿cómo me da ese conjunto? El vector anterior era el menos 1, 1, 0. Menos 1, 1, 0. Si junto menos 1, 1, 0 con los vectores 1, 1, 0, 2, 0, 1, con 1, 1, 0, 2, 0, 1. Si junto esos tres vectores, ¿cómo es este conjunto? Bueno, estos son dos LI asociados a lambda igual a 3, ¿cierto?
Y este que está acá es asociado a lambda igual a -1. La pregunta es, ¿cómo es este conjunto? ¿Por qué? ¿Por qué es LI, Claudio? Mi pregunta va sin necesidad de determinarlo de inmediato. Ya, esa es la cosa, Claudio. No, no quiero que hagas combinación lineal. Quiero que apliques un teorema. Quiero que le peguen un cañonazo acá. Un cañonazo. ¿Por qué este conjunto sería LI? Eso, porque estamos tomando vectores propios asociados a valores propios distintos. Estos dos vectores propios son de lambda igual a 3. Ya vimos que son LI por separado, ¿cierto? Ya, pero si yo lo junto con otro vector que está asociado a otro valor propio, por un teorema anterior que dice que si tomamos valores propios distintos y tomamos sus respectivos vectores propios y los juntamos, son LI, porque son asociados a distintos valores propios. Si juntamos los vectores de lambda igual a 3 con los vectores de lambda igual a 1, ese conjunto de inmediato es LI, porque son de distintos valores propios. Así que este conjunto completo es linealmente independiente por esa proposición anterior, por ese teorema anterior. Y ahora, ¿qué pasa? Tenemos tres distintos vectores propios. Si tenemos tres distintos vectores propios que son LI, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ocurriría acá? ¿Por qué? ¿Por qué es diagonalizable? ¿Qué dice la definición de diagonalizable? No, 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 no son tres valores propios distintos, ¿eh? Los valores propios hay, hay dos que se repiten, lambda igual a 3. Lambda igual a 3 se repite dos veces, ¿ya? Esto es diagonalizable porque pudimos tener una base de vectores propios para R3. Como este conjunto es LI, por lo que dijimos recién, estos son dos vectores LI para lambda igual a 3. Exacto, porque es una base que genera, una base de vectores propios que genera AR3. Ya que tenemos estos dos vectores propios que son LI, con el otro, que adjuntemos de otro valor propio, va a ser LI de inmediato por un teorema anterior, ¿cierto? De inmediato va a ser LI. Por lo tanto, esto implica que este conjunto, digamos el conjunto S es base para R3. Para R3, ¿ya? En el sentido columna, ¿ya? Por lo tanto, podemos concluir que la matriz B, le dijimos, ¿cierto? B es diagonalizable. B es diagonalizable. ¿Ya? Diagonalizable. Podemos concluir que es diagonalizable. De inmediato. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo en donde no podemos decir de inmediato, cuando calculamos el polinomio característico, tenemos un valor propio que es doble, el 3 es doble, porque aparece dos veces en la ecuación de, o sea, en el polinomio característico, aparece dos veces, 3 menos lambda por 3 menos lambda, ¿ya? Entonces un valor propio doble, aparece dos veces. Eso no nos indica de inmediato que la matriz no es diagonalizable. Por eso decía que en el teorema anterior el recíproco es falso. Si tenemos valores propios distintos, la misma cantidad que el orden de la matriz, entonces de inmediato es diagonalizable, ningún problema. Pero si se repiten, no podemos decir de inmediato que no es diagonalizable, porque es posible de que sí lo sea. Y este es el caso de que sí lo fue. ¿Por qué? Porque pudimos encontrar una base de vectores propios. ¿Ya? Otra cosa que les puedo dar como ayuda. El valor propio lambda igual a 1, perdón, lambda igual menos 1,
solamente aparece una vez. Al aparecer una vez, siempre va a aparecer un vector propio. Siempre. ¿Ya? El valor propio, lambda igual a 3, se aparece dos veces. Entonces van a haber dos casos. O va a aparecer un solo vector propio, o dos vectores propios que generan al espacio asociado a lambda igual a 3. Para este caso nos dieron dos. Como la cantidad de vectores propios linealmente independientes que generan al espacio propio es 2, y es igual a las veces que aparece el lambda igual a 3, entonces va a ser de inmediato diagonalizable. Entonces, si no se repite, se dice el tiro que sí es diagonalizable, pero si se repite, no podemos decir el tiro que no. Exacto, eso es la frase. Tal cual lo dijo usted, Claudia. ¿Ya? Si no se repiten los valores propios, la cantidad de valores propios igual a la cantidad del orden, no se repite, entonces de inmediato es diagonalizable. Si se repite alguno, no podemos decirlo. ¿Ya? No podemos decir el tiro que no. Bien, ¿alguna pregunta? No sé si quedó claro esto. ¿Estamos ready? Muy bien, Claudia. ¿Y los demás tienen alguna pregunta? ¿Se entendió bien a lo que quería llegar? ¿Sí? ¿Estamos diciendo? Estamos perfecto. ¿Sí? ¿Todo quedó claro para todos los demás? Podemos formar una base de vectores propios, por lo tanto es diagonalizable, y aunque se repite el valor propio dos veces, ya aparecieron dos, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que estaba diciendo al final. El lambda igual a 3 se repite dos veces, ¿cierto? Aparece dos veces en el polinomio característico. Y como tengo dos vectores propios, ahí se dice que la multiplicidad algebraica es igual a la geométrica. Creo que eso lo voy a definir mejor en el documento como para que tengan una otra alternativa de ver qué es diagonalizable. La multiplicidad algebraica quiere decir las veces que se repite el 3 en, eh, en el polinomio característico. Y la multiplicidad geométrica es la dimensión del espacio propio que era 2, ¿cierto? Teníamos dos vectores generadores del espacio propio 3. ¿Ya? Dos vectores propios generadores LI. Bien. Por último, eh, ¿cómo se llama? Estos vectores propios forman una matriz, ¿ya? El cual generalmente se le llama la matriz P. Esa matriz 0, 2, 0, 1, ¿ya? Esa matriz cumple con esta ecuación, cumple con la ecuación de que si multiplicamos P por la matriz B, no, ahí, P a la menos 1, por la matriz P, perdón, P a la menos 1, por la matriz B, ya por la matriz de nosotros, multiplicado por P, eso lo que nos da es, ¿cuál es el orden? Este es el orden, sí. Primero hicimos menos 1, después 3 y 3, ¿cierto? Sí, así. Esto nos da, ¿asociada a qué? ¿A la transformación lineal? Bueno, depende de la transformación lineal, ¿cierto? Hasta adivinando, muy bien. No, lo que quiero decir es que la base de vectores propios podemos formar una matriz, que es esta matriz. 1, menos 1, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 0, 1. Esa va a ser la matriz llamada P. ¿Qué es lo que hace esta matriz P? Si nosotros calculamos su inversa, esta matriz P siempre es invertible, ¿ya? Porque tengo tres vectores LI. Está en el teorema, en el último teorema largo que vimos, ¿cierto? Que si tenía que los vectores columnas eran LI, entonces era invertible. Así que esta matriz es invertible. Si calculamos su inversa, P a la menos 1, la multiplicamos con la matriz B, que era la matriz del principio, ¿cierto? La matriz que queríamos ver que es diagonalizable, y la multiplicamos por P, eso nos va a dar como resultado esta matriz. Esa matriz. Esto es un resultado de diagonalización. La matriz P, que sería de juntar estos vectores propios asociados
a los valores propios, menos 1, 3, en ese orden, en el mismo orden que está aquí, le calculamos P a la menos 1, y hacemos esta multiplicación de las matrices, entonces nos va a dar la diagonal de los valores propios. Menos 1, 3 y 3. En el mismo orden que escribimos la base que está acá. ¿Ya? Así que esta base que está aquí, ¿ya? Es la base que hace diagonalizable la matriz B. La hace diagonal. Es la que la hace diagonal, si se puede decir así. ¿Ya? Así que cumple con esa ecuación que está ahí. Si esa matriz es una matriz asociada a una transformación lineal, entonces esta va a ser la base que al calcular la matriz asociada a esa transformación lineal, esta va a ser la base que hace que la matriz sea diagonal, la matriz asociada a la transformación sea diagonal. Por eso se le llama diagonalización. ¿Estamos? ¿Se entendió eso último, no? ¿Estamos? Muy bien, Gabriela. ¿Yes? ¿Sí? Ya. Entonces, esto es un detallito súper importante. Entonces, esto es donde todo calza. Donde todo calza, pollo, ¿viste? Tenemos que la matriz P se puede formar con esos vectores, entonces se cumple esta ecuación que está acá, que P a la menos 1 por la matriz en la cual diagonalizamos por P nos da una matriz diagonal. Y en la diagonal son los valores propios. Bien. ¿Alguna pregunta? No sé, ¿alguna pregunta de lo que vimos esta última clase? Creo que la próxima clase voy a traer una transformación. Voy a traer el típico ejercicio con el que siempre termino alguna unidad. Un ejercicio donde vamos a aplicarlo todo. Una transformación lineal, a esa transformación le vamos a calcular todo. Vamos a calcular kernel, imagen. ¿Todo se entendió? Muy bien, Claudio, gracias. Gustavo también le quedó clarísimo. Estamos muy bien, por 2. Qué bonito, qué bien entendido. Entonces, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio completo. Gabriela por 3, muy bien. Bueno que hay un por 3. ¿Profe? Dígame. No, no es de la materia. Solo le voy a agradecer porque no recuerda que le dije que me dan topón una prueba y, no, y al final me la corrieron, así que ya no tengo problema con eso. Ah, ya, perfecto. Estamos Así bien que entonces. estaríamos. Gracias. Me Excelente. salvo. Muchas gracias. Agradecido, ¿cierto? Ya. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. El día de mañana me voy a conectar a las 7, ya, que va a ser mi horario, el que siempre me he conectado y se han conectado muy de repente. Algunas veces he llegado como 10 minutos tarde. Y nunca me han dicho nada, así que no sé. Pero generalmente me conecto bien y espero la hora completa, ¿eh? Y nadie se conecta. Y el día de mañana a las 7 cualquier consulta me pueden hacer. O si no quieren conectarse, me pueden escribir por correo, también respondo las consultas, ¿ya? Así que eso. Sí, con el mismo link, Gustavo. Con el mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos vemos el día martes. Cualquier consulta, recuerden, pueden escribirme. Y el día de mañana también. Que estén muy bien. Nos estamos viendo el jueves. ¿Ya, profe? Bueno, jueves. Sí. Sí. Ya se está viendo. Chao, que Nos esté bien. vemos. Gracias, Gustavo. Igual, que esté bien. Muchas gracias también, Janina, por escucharme. Claudio también. Muchas gracias. Chau, chau.